Yo quiero hablar hoy día de algo que nos concierne a muchos, pero me importa a mí. Es decir, hablar de teatro, pero no de cualquier teatro. Hablar del pequeño teatro. Entonces, ahí podría decir, ¿y qué pasó con el pequeño teatro? Bueno, todo comenzó hace algunos años. Bastantes, si queremos contabilizar. Inclusive muchos años con relación a la vida de algunos otros grupos que también han tenido un enorme recorrido como realidades, digamos, como el grupo de Hugo Pozo, de Juan Barrera, que tienen una larga trayectoria. Y en este caso quiero hablar del pequeño teatro, o como todos vulgarmente le llaman el PT. Entonces voy a hablar del PT. Yo venía con una idea bastante lufoca, como se dice en francés, bastante disparada, es decir, hacer teatro en Bolivia. Creo que siempre he sido teatrero, desde el momento en que nací, pero cuando volví de Francia definitivamente aquí dije, tengo que seguir haciendo teatro. Entonces me sacrifiqué, porque parece que es un sacrificio hacer teatro aquí. No hay apoyo de las autoridades, y además no hay apoyo de las autoridades. Bueno, entonces esta idea nació allí en Lyon, en una escuela de teatro que yo tenía, y me vine aquí con la idea de continuar mi labor que nunca había cesado con relación al teatro. Ya había comenzado yo a hacer teatro seriamente en 1965 y eso le debo a mi maestro, como siempre lo digo, don Hugo Valderrama, el doctor Hugo Valderrama. Le debo todo mi recorrido a él, porque él es el que ha incentivado y me ha dado ganas de hacer teatro. Me ha raptado y me ha llevado al Teatro Experimental Universitario, que fue disuelto por intereses muy personales y egoístas. Y pasó el tiempo, vinieron los golpes de Estado, el exilio y demás. Entonces vuelvo y me pongo en contacto con gente interesada y que quería sacrificarse, porque hacer teatro aquí en Bolivia es un sacrificio, ya sea del lado del PT o del lado de Teatro Realidades o de Hugo Pozo, porque del otro lado no hay ningún sacrificio, ya que tienen la papa cocida, es decir, la ayuda económica de todo lado. Y si quieren protestar, protesten, pero protesten de frente. No, que no es el caso, digamos, del PT, que sobrevivimos con chauchas. Las chauchas son, no, eso va a estar en otro programa de biología y demás cuestiones. Entonces no voy a hablar de las chauchas. Entonces el pequeño teatro comenzó como una idea en un cafecito. Es decir, lo planteé como idea en un cafecito, un café, desde mi punto de vista, genial, porque tenía una sola mesa y 3 sillas. Ese era el café, que era en la calle Yanacocha, justo antes de llegar a la calle Ingapi. Era la casa de doña Moraima Ibáñez, y de su hermana, y de su mamá, y de su papá, y de toda la familia de los moraimianos, digamos. Y la gente iba a tomar, es decir, la gente de teatro iba a tomar un cafecito, no podía más, digamos, porque no había campo, pero ya comencé a charlar con alguna gente. Algunos se desmarcaron desde el primer momento en que posiblemente haya un riesgo. Puede ser un riesgo económico, social o político. Entonces ya comencé, digamos, a decantar a algunas gentes. Y quedó un equipo muy importante, en el que estaban cabalmente doña Moraima Ibáñez, dueña del cafecito,
por ende, dueño de la casa, dueña de la casa que está en la Yanacocha. Quedó ella, quedó Jorge Ortiz, quedó Noelia Villazón, Javier Ramos y, bueno, quedé yo también y pare de contar. No fuimos muchos los que comenzamos esta odisea, no sé, riesgo, llámenle como quieran. No, entonces, a ver, inteligencia artificial, aumenta el volumen porque parece que no se escucha. Ya, ok. Nos reunimos en la casa de Moraima Ibáñez. Éramos 7. Todos estaban de acuerdo con alquilar un local. Ok, y dividir los gastos de alquiler, luz, teléfono y demás cuestiones. Y todos dijeron sí, cómo se va a llamar, que se llame el teatro tal, que se llame el teatro cual. Y Moraima dijo, ¿y por qué no le ponemos de nombre Pequeño Teatro? Para que se den cuenta, a ese estilo de honestidad me maneja. Porque hubiera podido decir que era mi idea poner el nombre de Pequeño Teatro. No, fue doña Moraima Ibáñez. Y explicó el por qué. Porque ella hacía teatro con niños y para niños. Y se llamaba Pequeño Teatro. Y incluso tenía un sello hechito ya. Entonces, si tenemos un sello que diga Pequeño Teatro, entonces decidimos, se llamó Pequeño Teatro. Pero éramos muy pocos, éramos 7 creo, los que hemos fundado el Pequeño Teatro. De ahí, para festejar, nos fuimos a Surucachi, que era un restaurante de verdad, y le cascamos un fricasé, pero de los fricasés a la antigua, ¿no? En que el chancho era chancho y el fricasé era fricasé, ahora ya es cualquier cosa, ni siquiera te dan pan, la yajo es falsa y demás. Entonces, digamos, no es una cuestión de, wow, la imaginación de cerebros o de tipos capos. Bueno, sí, eso de capos éramos toditos, éramos capos. No, pero la idea fue magnífica y se llamó Pequeño Teatro. Entonces decidimos que, como era arquitecto don Jorge Ortiz, que él hiciera el primer logo del Pequeño Teatro. En menos de un día apareció con el logo, con 2 propuestas de logo. Y todititos escogimos el logo del hombre parado, con su mano apoyada en la pared. Ese fue el primer logo del Pequeño Teatro. Y que lo explotamos bastante bien, porque sigue listo, sigue ahí el logo del Pequeño Teatro. Así fue como fundamos el Pequeño Teatro. Ahora, ¿cómo conseguimos el local en el que iba a funcionar el Pequeño Teatro? No, eso creo que ya es. Creo que les voy a contar la próxima semana cómo sucedió que encontré el Pequeño Teatro, porque mi manera de vivir hasta entonces era fabricando instrumentos. Fui el primero en abrir una tiendita en la calle Linares. La primera, no había más. Había en la esquina la del Ernesto Cabur, al lado de la Olga, al lado de la tía Emma, y pare de contar, no había más tiendas. Entonces abrimos donde había una clínica y ahí inauguramos los Malcus aerófonos andinos, pero eso es otro cuento y lo diré otro día, porque es también interesante desde el punto de vista de las cosas que uno hubiera podido hacer, que las hizo bien o mal, pero quedan dentro de la historia, porque la historia de un país no es el general atacó, el presidente dijo, mentira. La historia, la verdadera historia de Bolivia es de gente pequeña, que fue al campo de batalla y murió. El presidente no murió, el general tampoco.
pero el soldadito, el tambor, esos murieron. Esos son los verdaderos héroes que murieron. Entonces, desde el punto de vista del arte, abrir un pequeño teatro o un local que tenga como nombre Pequeño Teatro y que nos dedicamos simplemente a hacer teatro y a vivir de eso también es una hazaña. Y creo que ganamos la pelea, porque logramos tener el Pequeño Teatro, una sala súper lindísima, pero eso les voy a contar la próxima vez. O cuando alguien me diga, pero el Pequeño Teatro, ¿cómo? Entonces yo voy a volver a recontestar. Lo que me encanta a mí es la polémica. Quiero a alguien que lea y que le importe. Y que me diga, sí, pero existía tal teatro, claro que existía un montón de grupos de teatro. Pero el hecho de haber abierto la primera sala de teatro privada y con mucho sacrificio fue la del Pequeño Teatro. Eso sería todo por hoy día. Hasta pronto, muchachos. ¿Y qué pasó en la semana?